La suciedad en todos los aspectos viene del pecado y el pecado de Satanás. Cuando Cristo Jesús llega a la vida de un ser humano, lo transforma física, mental y espiritualmente. Lo hace una nueva criatura en todos los sentidos. Muchas personas confunden la humildad con la pobreza y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Humildad es un principio, es una cualidad de un ser humano. Y la pobreza, pues, es no tener riquezas, es vivir pues en la pobreza, sin recursos económicos. Y mucha gente confunde humildad con pobreza. Y la pobreza tampoco está relacionado con la sociedad. Desgraciadamente muchas personas, porque son pobres, piensan que tiene que ver la sociedad con la pobreza, y no es así. Y yo tengo muy, muy claro un ejemplo en un familiar mío muy cercano, donde cuando empezamos de cero y llegamos aquí a esos terrenos donde vivimos hoy, que hace ya 30 y tantos años, 35 años, esa persona, aunque no teníamos nada, absolutamente nada, el único cuartito que llegamos a tener como principio, lo tenía regadito, barridito y en todo en orden y todo con limpieza. Así que no tiene nada que ver la pobreza con la suciedad. Hoy vamos a entender acerca de la limpieza en todos los aspectos de nuestro ser. Deuteronomio 23, 12 al 14 dice: tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres ahí afuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, o sea, apartado de la sociedad, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Aquí está diciendo el Señor que es necesario que vivamos en la limpieza y en el orden para que Él pueda habitar con nosotros. Esto que está escrito en la Biblia está escrito para todas las personas y para todas las épocas. No son para los israelitas y no fueron para los judíos. Es desde el primer ser humano hasta el último que vive en esa tierra. La palabra de Dios es un manual para saber cómo podemos vivir y cuál es la vida que nos da felicidad. Entonces, el Señor nos quiere restaurar física, mental y espiritualmente, nos quiere limpiar, y vamos a ir leyendo versículos donde siempre está mencionando la palabra limpieza. Entonces aquí está hablando del excremento. En aquel tiempo vivían en el desierto, fue cuando fueron sacados de Egipto, así que no tenían un hogar como tal, y como duraron mucho tiempo, 40 años en el desierto, pues debían más bien de vivir en limpieza y en orden, porque si no, Dios no podía estar en su presencia. Aquí está diciendo muy claro, dice: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. O sea, Dios no puede morar donde hay suciedad, sobre todo espiritual. Isaías 59, 2. Pongamos atención, que el Señor nos quiere limpiar en todos los aspectos. Isaías 59, 2. Dice: pero vuestras iniquidades, que iniquidades también un sinónimo es maldad. Es como si dijera nuestras maldades, pero vuestras maldades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando el Señor ve que nosotros no disponemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente para que Él lo transforme, Él no puede vivir entre nosotros. Por eso dice que el pecado y la suciedad podemos hacer un sinónimo de suciedad, el pecado, porque el pecado es suciedad, ensució nuestra vida, por eso es que vivimos como vivimos en el pecado. Dice que el Señor oculta de vosotros su rostro para no oírnos. ¿Por qué? Porque no nos disponemos a ser transformados. Él quiere limpiarnos en todos los aspectos y quiere que vivamos en su santa presencia, y para eso debemos de vivir de manera diferente a cualquier otra persona. El pecado separó a Dios de la humanidad. Cuando Cristo vino a morir aquí, Él unió la tierra con el cielo de nuevo. Tenemos la oportunidad de comunicarnos con Dios por medio de la Biblia, por medio de la oración. Entonces,
si dejamos que Él nos limpie, entonces Él puede estar, o más bien nosotros podemos estar en su presencia. 1 Corintios 14:33. 1 Corintios 14:33 al 40. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La confusión también se relaciona con la suciedad, porque el pecado es suciedad, y la confusión en las doctrinas nos viene a ensuciar el alma. Todo está relacionado. Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, el Señor te hace mirar las cosas de manera profunda, no literal como, bueno, muchas veces es literal, pero me refiero a que, por ejemplo, si yo digo, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ok, yo nomás entiendo eso como confusión, es claro, no confuso, y ahí me quedo. Pero cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, Él te lleva a que tú entiendas de manera más profunda lo que estás leyendo en la Biblia. Así que la confusión la podemos relacionar con la sociedad, porque la confusión es el pecado, son las doctrinas falsas. Y eso ha ensuciado nuestra alma, ha ensuciado nuestra mente. Y dice el Señor aquí que Él no es un Dios de confusión, sino de paz. Bueno, solamente vamos a leer ese versículo. Entonces vamos a leer Salmo 51:10. Salmo 51:10. Este versículo me encanta porque eso es lo que le deberíamos de pedir al Señor diariamente. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Aquí vuelve a mencionar la palabra limpio. Y aquí está hablando de una limpieza espiritual, o sea, que nos limpie por completo y nos haga aptos de estar en su presencia. Dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando el Señor te da su espíritu, entonces empezamos a actuar de manera totalmente diferente que cuando éramos antes de conocerle. Por ejemplo, si una persona tiene hábitos de vivir en la sociedad, en el desorden, cuando Dios llega a su vida, esa persona cambia su manera de ser, pero no porque esa persona lo haga por sus propias cuentas, sino porque Dios está transformando esa persona por medio de su Espíritu Santo. Así que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, o sea, lávame con tu sangre, límpiame, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Recto quiere decir íntegro. Una persona debe de actuar de manera igual en todo lugar. Hay personas que en la iglesia son unas personas y en su casa es otra y en la calle es otra, y el Señor quiere personas íntegras, honestas, porque Él siempre está, sus ojos siempre están en las personas. Nadie se puede esconder de Dios, y nosotros pensamos que cuando hacemos algo malo a escondidas, todo se va a quedar ahí y no nos damos cuenta que Dios nos está observando. Por eso aquí dice que cree un corazón limpio, honesto. Aquí vuelve a nombrar la palabra limpieza. Y es por eso que les digo que tenemos que ser santos. Santos quiere decir apartados del mundo, apartados de todo lo que hace las personas que se van a perder. Apartados de la sociedad, apartados del pecado, apartados del desorden, apartados de la confusión. Tenemos que ser personas completamente diferentes, porque los hijos de Dios no pertenecemos a este mundo, estamos de paso por este mundo, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Por eso debemos distinguirnos en todos los aspectos. Hay personas que, porque se dicen, y tristemente, el pueblo adventista que se dice ser el pueblo de Dios, hay mucha enfermedad, mucha suciedad. Y un hijo de Dios debe mantenerse limpio en todos los aspectos. ¿Pero por qué? Porque es el Espíritu de Dios quien renueva a esa persona. En el aspecto físico, en nuestra casa, en el orden, en nuestra mente y nuestro espíritu. O sea que debemos de tener el Espíritu de Dios para que nosotros podamos caminar como Dios quiere que caminemos. Vamos a leer Salmo, bueno, sí, ya lo leímos, 1 de Juan 1:9. Dense cuenta cómo todo está relacionado, siempre está hablando de limpieza, de rectitud. Salmos, 1 de Juan 1:9. Me quedé con el Salmo 51. 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel, ¿quién? Cristo Jesús. Él es fiel, dice, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. El Señor quiere limpiarnos en todos los aspectos. Permite que el Espíritu Santo entre en tu corazón y empezarás a mirar una nueva vida en todos los aspectos. Dios, como ya les dije al principio, o no sé si los dije, el Señor es un Dios que cuando transforma a una persona, la transforma en su totalidad. La sana físicamente, mental y espiritualmente, porque el Espíritu de Dios es quien está transformando a esa persona. Y hay un cambio, pero de 180 grados, completamente. Ezequiel, bueno, aquí dice, en el 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Ezequiel 36:25. 36:25. Dice la palabra del Señor, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Qué quiere decir agua limpia? El Espíritu de Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí cuando habla de ídolos está hablando de una renovación espiritual. Dejamos de hacer lo que el mundo hace y empezamos a adorar solamente a Dios, porque Él es el creador, el dueño de todo y el único que merece la honra, la gloria y la adoración. Proverbios 35. Proverbios 35. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Por eso la importancia de leer la Biblia todos los días, porque ella nos limpiará. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Así que si tú esperas en el Señor, si tú quieres bendiciones de Él, si tú quieres ser salvo, si tú quieres ser transformado, déjate limpiar por la palabra del Señor. Es Dios quien nos limpia. Vamos a leer Salmo 119:9. Y este versículo es para los jóvenes que están empezando su vida. Pensamos que cuando somos jóvenes queremos disfrutar del mundo y no nos damos cuenta que es lo peor que podemos hacer. Pero cuando no tenemos el conocimiento de Dios, cuando no conocemos lo que dice la Biblia, pues no sabemos cómo actuar y actuamos como creemos que está bien. Siempre y cuando decimos no le hagamos mal a nadie, pero eso es erróneo, es satánico. Tenemos que ir a la Biblia para que la Biblia nos diga cómo debemos de vivir. Y desgraciadamente lo digo a esta edad, casi 59 años, donde pues tampoco por mí pasó nunca cuando era joven cosas acerca de la Biblia, pero ahora que lo sé, por eso es que lo predico, para que si este video lo lleguen a mirar jóvenes, que se den cuenta que no hay mejor tiempo invertido que la juventud para adorar al Señor, y el Señor los va a bendecir en todos los aspectos. 119:9. Ahí pasé uno. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, o sea, con obedecer la Biblia. Con guardar significa obedecer. Tu palabra, la palabra es la Biblia. Con obedecer la Biblia. Cuando un ser humano, y más cuando se es desde el niño, en el Evangelio, cuando llegamos a la juventud, que creemos que la felicidad está en el mundo y erramos yéndonos al mundo, si nos diéramos cuenta y nos entregáramos al Señor cuando somos jóvenes y leemos la Biblia, le entregamos el corazón al Señor, el Señor nos aparta completamente del mundo y nos da una vida llena de bendiciones, la verdadera felicidad, un matrimonio como Dios quiere, hijos santificados, apartados del pecado. Pero si no conocemos la Biblia, les vuelvo a decir, pues cometemos tantos errores. Y la Biblia es un manual, un instructivo de cómo una persona debe
De hecho, el Hijo de Dios debe vivir su vida, guiarse por medio de la palabra del Señor. Dice también este Salmo 119, 105, lo vamos a leer para que vean lo que les estoy diciendo. 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir? Que este mundo es tiniebla, es oscuridad, porque este mundo está como está porque Satanás está dominando las mentes de los seres humanos. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia es una lámpara que alumbra el camino de las tinieblas. Te hace saber quién es Satanás y quién es Dios, y te hace caminar por el camino recto. Dice, y una lumbrera a mi camino. O sea, es como si en un lugar tan oscuro, vamos a suponer un desierto o un lugar donde no haya nada de luz en la noche. Si tú llevas una lumbrera, una antorcha, tú te iluminas con ella para poder caminar por donde no haya el peligro. Así es la Biblia. La Biblia es esa lámpara que ilumina el camino para que podamos ir por el camino recto, el angosto, el que lleva a la vida eterna. Por eso dice aquí que es una lámpara a mis pies. Así que por eso siempre les digo y les voy a repetir siempre, lean la Biblia, lean la Biblia. Cuando empiecen a leerla y empiecen a mirar diferencia en sus vidas, porque Dios empieza a bendecirlos, me dará la razón. Y no porque yo la tenga, o no porque yo sepa más, o no porque yo sea diferente, o porque sea superior, sino porque hoy lo entiendo, porque leo la Biblia. Porque cuando Dios me alcanzó, me hizo entender que es necesario que le conozcamos por medio de su palabra para entender lo que debemos de hacer. Y cuando obedecemos lo que el Señor dice, entonces empiezan a llegar las bendiciones. Entonces este fue el Salmo 119, 9 y el 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ok, entonces el Señor dice que, fíjense cómo empezamos este video, hablando del excremento, donde el Señor les dice, tengan una estaca siempre preparada entre sus herramientas, entre sus armas, dice, y cuando vayan al monte, escarben, y después de hacer popó, de hacer del baño, tapen con tierra el excremento. ¿Por qué? Porque cuando está enterrada, pues no hay contaminación, ahí se deshace debajo de la tierra. Y entonces dice, porque yo quiero andar en medio de ustedes, dice el Señor. Él exige, porque no está sugiriendo, está exigiendo limpieza y orden para que Él pueda vivir, para que nosotros podamos vivir en su presencia. Así que Él dice que nosotros somos linaje escogido, somos una nación santa. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. No el pueblo adventista como tal. Muchos adventistas creen que porque somos adventistas ya somos salvos y que somos hijos de Dios. El Hijo de Dios es el que obedece la palabra del Señor. El Hijo de Dios es el que vive en rectitud. El Hijo de Dios es el que vive en limpieza en todos sus aspectos. Pero esa limpieza viene de Dios, como ya lo leímos. Él con su Espíritu Santo nos limpia física, mental y espiritualmente. Así que el Hijo de Dios, el linaje escogido, es personas de todas las denominaciones que buscan hacer lo recto. No está hablando de la iglesia adventista, está hablando, en la iglesia adventista hay un pequeño remanente nada más, pero la gran mayoría de los hijos de Dios están en todas las denominaciones que serán llamados a su tiempo, y todos los hijos de Dios somos linaje escogido, un pueblo apartado del mundo, apartado del pecado, apartado de la sociedad, apartado de la confusión, apartados para un propósito divino, para darle honra y gloria al Señor con nuestra manera de vivir. Porque no podemos decir que somos cristianos y en mi casa o en su casa hay un desorden, un cochinero en tu vida personal y sobre todo en espiritual. Una persona que no está bien espiritualmente con Dios, pues entonces ahí no está Dios. Ahí hay confusión, hay suciedad, hay desorden. Y con esto no quiero decir que no hay personas que sean limpias. Hay personas que no conocen al Señor aún o que no lo van a conocer nunca y son personas muy limpias. Y tienen que ser las dos cosas juntas. El orden, la limpieza, la rectitud con Dios. Porque si nada más somos limpios, rectos y ordenados y no está Dios, pues no sirve de nada tampoco eso. Tienen que ser las dos cosas. Es Dios, siempre Dios. Dios es primero siempre. Y el linaje del cual habla el Señor en 1 Pedro 2:9, donde lo vamos a leer ahorita, se refiere, como ya les digo, a los hijos de Dios, literalmente a los que son guiados por el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:14.
Así que vamos a leer 1 de Pedro 2:9, donde el Señor nos dice que somos un linaje escogido. 1 de Pedro 2:9. Dice el Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Cuando habla del sacerdocio, no está hablando de un sacerdote como los católicos. Y no lo estoy diciendo para ofender a nadie, ¿ok? Sino que ahí es donde se les nombra sacerdotes en la Iglesia Católica. Cuando Dios está hablando de un sacerdocio, no se está refiriendo a ser un sacerdote como tal. Sacerdote significa que es una persona, un padre de familia que está consagrado 100% a Dios y que su consagración lo lleva a tener una familia santificada, porque el Espíritu de Dios los está guiando. Ese es el sacerdocio del cual habla la Biblia. Dice, así que nosotros tenemos que ser, y aquí se está refiriendo a los hombres, porque cuando se fue escrito en Deuteronomio era al pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Entonces los hombres debían ser sacerdotes en su casa, o sea, llevar el orden, enseñar la palabra del Señor, vivir en rectitud, en limpieza, sin confusión, sirviendo al Señor. Ese era un sacerdote. Un sacerdote no es lo que ahora se dice que son los que están en las iglesias católicas. Dice nación santa, o sea, un pueblo apartado del mundo, un pueblo apartado del pecado, de la suciedad, de la confusión. Pueblo adquirido por Dios, o sea, Dios nos adquirió. Él te está llamando, y si tú quieres pertenecer a su linaje, solamente dile: sí, Señor, aquí estoy. Te doy mi voluntad y haz conmigo tu voluntad. Y entonces pertenecerás a ese linaje escogido, al pueblo de Dios. Para que anunciéis, aquí está, para que somos escogidos, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿Quién os llamó de las tinieblas? Jesucristo. A su luz admirable. Cuando Dios hace un llamado a una persona, es para que esa persona le dé gloria al Señor con su manera de vivir, predicando, siendo limpio en todos los aspectos, como ya les dije, buscar a Dios en toda ocasión, poner los planes en las manos del Señor, pedirle dirección. Siempre es Dios primero, siempre, siempre. La vida de esa persona deja de ser su vida y le pertenece a Dios. Y entonces es Dios quien guía a esa persona para que esa persona sea poco a poco transformada. Y ese es el linaje de Dios, es el pueblo de Dios, no la iglesia adventista como tal. Triste y desgraciadamente, y menciono la iglesia adventista porque yo soy adventista y seguiré siendo adventista hasta el día que me muera o hasta que venga Jesucristo. Porque ser adventista no significa ir a pararte a la iglesia los sábados. Ser adventista es oír la voz de Dios y obedecerle. Eso es ser adventista y hacer la voluntad de Dios. Así que el Señor dice que somos un linaje escogido, apartado del mundo, apartado de la suciedad, hablando aquí de limpieza y suciedad. Así que no podemos decir que somos cristianos y estamos viviendo como cualquier otra persona del mundo. El Hijo de Dios debe distinguirse entre los del mundo. Y con esto, ¿no? Cuando yo digo entre los del mundo, no quiero decir que personas que viven en el mundo no serán transformadas. Claro que sí. Hay personas que todavía no llega Dios a sus vidas y que va a llegar en su momento. No lo digo de manera despectiva. Lo digo hablando del mundo, de las personas que se perderán. Así que las personas que se pierdan, pues desgraciadamente nunca permitieron ser limpiados por medio del Espíritu de Dios. A eso me refiero cuando hablo del mundo. No lo digo de manera despectiva. Y quiero que quede bien claro eso. Así que el Señor nos ha dicho que nosotros somos especiales, somos hijos del Rey del Universo y como tales debemos de vivir y que el mundo entero mire en nosotros la diferencia. Nosotros debemos ser luz en la oscuridad, esa es la palabra. Por eso dice el Señor aquí, dicen, para que anunciéis las virtudes, o sea, de quién es Jesucristo. ¿Cómo vas a proclamar de Cristo si no lo conoces? Tienes que conocer a Cristo, tener una relación íntima con Él, literalmente. Es una relación sobrenatural que te lleva a hablar de las virtudes de Cristo Jesús. Dice, nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, o sea, cuando estamos en el mundo, a su luz admirable. Entonces, cuando conoces al Señor,
entiendes que la Biblia es lámpara, luz en la oscuridad, en el camino, para que tú puedas mirar precisamente por dónde tienes que caminar. Y es el Espíritu de Dios quien entra en tu mente y te guía a caminar por ese camino. Y es entonces cuando pertenecemos a ese linaje escogido. Bueno, entonces quería hablarles de esto, de la limpieza en todos los aspectos. Les vuelvo a repetir, el Señor es un Dios que cuando llega a la vida de una persona la transforma en su totalidad. Dios no hace cosas a medias. Él es un Señor, es el único Dios todopoderoso que por medio exactamente de su poder te transforma. Y como lo dijimos en el video anterior, nos transforma de un gusano a una hermosa mariposa. Así que pues nada, está relacionado sin querer, miren, porque no lo planeé, pero está relacionado con el video anterior. Así que mi Señor los bendiga.